socialmente, por ejemplo, alguien aquí que sea de Brasil ha ido a Portugal. Sí. Sabemos que hay palabras que en Portugal se utilizan de forma muy normal, que para nosotros en Brasil es una palabrota. Pero es normal, éticamente, pues está aceptado. Y moralmente es muy aceptable hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque hace parte de su cultura, de su idioma. Igual que, por ejemplo, en España, con relación a países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos palabras que chocan entre uno y otro. ¿Sí o no? Y tenemos esta situación, pero que moralmente es aceptable. ¿Por qué? Porque culturalmente sabemos que allí es algo que se puede decir, es algo que se puede hacer, y aquí no. Moralmente, en Gambia, una persona puede tener varias esposas, porque la ley lo permite y socialmente es aceptado. Esta persona viene a un país occidental en donde no convivimos con esto, para nosotros es por el amor de Dios. Entonces, ¿qué hay aquí la diferencia entre la ética y la moral? La moral en algunos momentos permite, por normas sociales, que algunas cosas sean aceptadas. La ética juzga si esto está bien o si esto está mal. Que uno tenga varias mujeres y socialmente sea aceptable no quiere decir que sea ético ni moralmente correcto. Pero son culturas diferentes en las que tenemos que ver que cada uno va a estar de acuerdo al sitio donde ha nacido y va a estar en este mundo de acuerdo a las necesidades y a lo que tenga que pasar para que pueda progresar. Si esta persona ha nacido en un país en donde esto es posible, en donde estas cosas son así, es porque él tenía que estar allí y pasar por esta situación. Otro que ya está aquí va a decir, oye, pero es que yo quería 7, y dice, pero chaval, te has nacido en el sitio equivocado, ahora puedes tener una y esta es tu probación, ¿sabes? O sea que tenemos que ir con esto. ¿En qué se diferencian la ética y la moral? La ética y la moral son conceptos abstractos del campo de la filosofía, así que es normal que las definiciones hayan resultado algo confusas. Pero ahora vamos a intentar entender estas diferencias claves. La ética es una reflexión de la moral. La principal diferencia y aquella de la que derivan todas las demás, mientras que la moral se define como un conjunto de normas que guían el comportamiento de los integrantes de una sociedad en función del contexto cultural. La ética es la rama de la filosofía que reflexiona acerca de si estas normas impuestas por la moralidad, en este sentido, son correctas o no. La ética determina qué conductas son virtuosas y cuáles no. Es como, vamos a hablar de la ética y la justicia. Una persona que moralmente sabemos que ha hecho algo mal, pero que cuando llega a un juicio no tiene pruebas, el juez por la moral no le puede condenar, porque no hay pruebas. Y muchas veces nos revoltamos y decimos, pero esto es inaceptable, esta persona ha hecho un daño increíble, un daño brutal a esta otra persona, pero el juez solo puede dictaminar sobre aquello que tiene encima de su mesa. No puede dictaminar según sus sentimientos o según lo que creen que ha ocurrido. Según las pruebas es que dictamina si esto pues tiene pena de cárcel o no. Un ejemplo, la ley que tenemos ahora mismo, que las personas van por ahí, te roban, pero como es menos de 400 euros, puede hacerlo 500 veces y no se va a la cárcel. Para nosotros es algo que decimos, oye, que esto no puede ser. Hay que cambiar la ley. Ahora parece que en septiembre lo cambian. Pero éticamente el juez no puede, porque la ley que conjuga esto es de hace más de 30 años y en aquella época pues no existían 400 euros para robar, era un dineral. Pero ahora es casi nada y entonces la gente se aprovecha de estas brechas. Entonces la moral nos dice, esto está mal, pero la ética dice, no lo puedo juzgar porque no tengo pruebas para hacerlo. Entonces, la ética es universal y la moral es cultural. La ética, en cambio, no depende de ningún contexto social o cultural.
Busca determinar lo que está bien, lo que está mal de forma universal, aplicando los valores éticos y unas reflexiones sobre la moralidad sobre todas las culturas. La moral depende del contexto social, la ética no. La ética es permanente y la moral es temporal. ¿Por qué? Una cosa muy actual. Hasta que la muerte os separe. Cuando crearon esta frase de que hasta que la muerte os separe, mi abuelo vivía 40 años. Mi bisabuelo vivía 30 años. Mi tatarabuelo vivía 30 años. Hasta que la muerte os separe, claro, a los 30 años se ha muerto. Hoy no, hoy nos morimos a los 80, a los 90. Y si no tenemos capacidad de estar ahí y hacer las cosas, hasta que la muerte os separe, es muy duro. ¿Verdad que sí? Dice, pues mátame, Señor, por favor. Entonces, culturalmente, el hasta que la muerte os separe antes tenía un sentido. Hoy no, hoy un divorcio es una cosa que es aceptable. En la época antes del... No voy a hablar de política. Hace unos años atrás, que no se podía divorciar, pues no se podía. Y socialmente no se podía, y éticamente era impensable. Hoy tienes esto, y entonces tienes hasta que la jueza o el juez te diga que puedes separarte. Pero no quiere decir que has fracasado. Lo que quiere decir es que hoy socialmente, moralmente, esto ya es aceptable. La moral va cambiando con los años, se va adaptando a las necesidades culturales porque vamos evolucionando, vamos aprendiendo más cosas, vamos entendiendo más cosas y entonces podemos ir adaptándonos y ir haciendo las cosas de una manera más fácil y mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Moralmente, una separación está mucho mejor vista que quedarse en casa sufriendo y acabar en la cárcel por haber pegado 4 puñaladas, que es lo único que están haciendo, ¿no? Entonces, utilicemos los medios que tenemos, ya que la cosa está evolucionando, aprovechemos para hacer. La ética es normativa, la moral descriptiva, la moral es práctica y la ética es teoría. Ahí está la cosa. La teoría es, pues mira, yo creo que esto puede estar, pero la moral te impulsa a hacer cosas, a ser dinámico. Tengo que hacer, tengo que actuar, tengo que hacer algo porque esto no está correcto. La ética te dice, ay, pues mira, estaría bien que pudiera ocurrir tal cosa. Pero la moral te obliga a hacer algo, porque tú no puedes. Tu conciencia no te deja estar ahí, ¿no? Y entonces, la ética es individual, la moral es grupal, la moral se impone y la ética no. La moral tiene un carácter más impositivo, incluso coercitivo. Muy fácil. Hablemos de religión. O haces esto o te vas al infierno. Te están imponiendo que tengas que hacer las cosas porque sí, cuando en realidad no es así. Cuando Dios nos creó, ¿qué nos dio? Libre albedrío. Y nos ha dicho, espabila, que es momento de que aprendas a pensar y aprendas a progresar por ti mismo. Yo estaré aquí, yo te ayudaré, pero tienes que espabilar, actúa. No se puede imponer, no se puede decir, esto no se hace porque lo digo yo. No se puede decir, esto no se hace porque en el artículo 33 de la Biblia dice que no sé cuánto. Esto no se puede hacer porque tu tío no lo hubiera hecho. Esto no se puede hacer No. La moral te enseña a pensar. El espiritismo te enseña a pensar, a decidir, a saber que las cosas se hacen y por qué se hacen, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás en esta situación, cómo arreglarlo, pero tienes que aprender
a utilizar tu moral, a actuar, a ser una persona activa. La moral es el deber y es el qué debo hacer. La ética es, ¿está bien lo que hago? La moral y la ética van de la mano. Uno actúa y el otro te dice, ojo, pero son complementarias.